Bienvenidos a la clase de contabilidad de sociedades. Hoy vamos a ver el capítulo quinto que concierne a las sociedades en comandita. Primera parte. Sociedad en comandita simple es lo que vamos a ver. Empezaremos a definir lo que es una sociedad en comandita simple. Para ello vamos a agarrarnos de ciertas conceptualizaciones básicas. Grupo de personas. Todas las sociedades están conformadas por un grupo de personas. Este grupo de personas aportan en bienes y en dinero el capital con el cual va a operar la sociedad, con el cual va a trabajar, ¿no? Va a realizar una actividad en común, una actividad específica, para que con esa actividad específica pueda lograr el objetivo para el cual ha sido creado. Obtener rentabilidad, utilidad o lucrar, ¿no? Porque todas las empresas están creadas para ese objetivo, en fin. Entonces, partiendo de esa concepción básica de lo que es una sociedad, un grupo de personas que aportan en bienes y servicios, en efectivo también, para realizar una actividad en común y lograr un objetivo que es lucrar y es la utilidad. Este grupo de personas, dentro de lo que significa la sociedad en comandita simple, podemos decir que está constituida la sociedad en comandita simple por dos tipos de socios. Por uno o más socios comanditarios que responden solo con el capital que se obligan al pago de sus aportaciones. Entonces, nos está señalando que los socios comanditarios son aquellos que responden de forma limitada ante las obligaciones sociales, solo con el capital que han aportado nada más. El otro grupo de socios son los socios gestores colectivos o más denominados como comanditados. Son aquellos que responden, a diferencia de los comanditarios, por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no hagan aportes al capital social. Todos estos aspectos están regulados por el artículo 184 del Código de Comercio. Partiendo de esa concepción básica de lo que es sociedad en comandita simple, empezamos a detallar las características que tiene una sociedad en comandita simple. Partimos por la primera, denominación. Cuando hablamos de la denominación, se refiere al hecho de que toda sociedad debe llevar un nombre, una razón social, que puede estar conformada por el apellido de uno de los socios o de varios socios, pero que necesariamente, según legislación, debe agregarse las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura S en CS. Acá tenemos el ejemplo, vamos a poder ver de qué manera debería estar descrita la denominación de una sociedad en comandita simple. Por ejemplo, Ayala Sociedad en comandita simple es la forma literal, ¿no?, del nombre o razón social de la sociedad. O podemos utilizar su abreviatura, Ayala S en CS. Otra de las características fundamentales de las sociedades en comandita simple es el capital social. El capital social dentro de una sociedad en comandita simple está constituido por todos los aportes, por todos aquellos aportes en dinero, en bienes, ¿no?, que realizan ambos socios, los comanditarios y los comanditados, de forma simultánea. Otra de las características fundamentales de las sociedades en comandita simple es su proceso de administración. La administración en una sociedad en comandita simple está a cargo de los socios colectivos o terceros. Los socios colectivos que designan, ¿no?, su responsabilidad específicamente en ellos, recae en ellos, ¿no? Son designados por la sociedad
pero pueden también en algún momento ser removibles. Esta designación viene en estricta aplicación a las normas de administración sobre sociedades colectivas. Para ver lo que nos interesa, la parte contable de las sociedades, la contabilidad de sociedades, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es el tratamiento contable. Y para apropiar y registrar correctamente, se deberá considerar conocimientos básicos de contabilidad. Sabemos, partiendo de la concepción básica de que la ecuación de balance activo es igual a pasivo más patrimonio, tenemos que utilizar nosotros en el tratamiento contable de las sociedades el manejo de las cuentas. Tenemos cuentas de activo. Las cuentas de activo está dividido en dos grandes grupos que son corriente y no corriente. El corriente a su vez tiene el disponible, el exigible y el realizable. Y el otro grupo, el no corriente o no circulante, tiene el fijo y otros activos. Asimismo, tenemos el otro grupo de las cuentas de pasivo, que de igual manera están divididos en dos grandes grupos, corriente o circulante, que está compuesto por el pasivo a corto plazo y a mediano plazo, y el otro grupo grande, que es el pasivo no corriente o no circulante, que está comprendido por los pasivos a largo plazo y los otros pasivos. Y las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio están integradas por el capital social. En este caso, de las sociedades en comandita simple, vamos a ver que el capital social a su vez está conformado por cuentas auxiliares como el capital comanditado, el capital comanditario, ¿no? ¿Por qué? Porque las sociedades en comandita simple vemos que tienen dos tipos de socios y por ende nos establece dos tipos de aportes, dos tipos de capitales dentro de la sociedad, el cual es el capital comanditado y el capital comanditario. Asimismo, las cuentas de patrimonio tienen otras cuentas, reserva legal, tienen resultados acumulados, utilidad de la gestión, todas aquellas que nos ayuden y permitan establecer la información contable de manera mucho más exacta y precisa. Todo esto va a estar coadyuvado con las cuentas de estado de resultados, ¿no? Las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. Las cuentas de ingreso tenemos por lo general las ventas y los otros ingresos que pueda generar la sociedad en comandita simple. Asimismo, las cuentas de egreso referidas a los costos y a los gastos en los cuales se incurre. Para ver de manera más práctica, vamos a poder observar mediante la práctica contable, en primer lugar, la constitución de una sociedad en comandita simple. Para ello tenemos el ejemplo que nos dice que el 1 de marzo del 2019 se constituye la sociedad en comandita simple Suárez Sociedad, o sea, SNCS, Sociedad en Comandita Simple, que está integrada por los siguientes socios. Socio colectivo, el señor Hugo Suárez, que aporta bolivianos 70.000 en efectivo. Siguiente, el socio Edson Centeno aporta un vehículo de bolivianos, valuado en bolivianos 30.000 y además en efectivo bolivianos 10.000. Después el socio Gilbert Álvarez, quien aporta bolivianos 40.000 en forma efectiva y ese dinero es depositado en una cuenta a nombre de la empresa en el Banco La Unión. Entonces, recalcamos, tenemos un socio colectivo y dos socios comanditarios. ¿Y qué nos pide la práctica? La práctica nos está pidiendo efectuar el registro contable correspondiente a su constitución. Ahora vamos a ver la resolución del caso de constitución de la sociedad en comandita simple. En este caso específico, la empresa Suárez SCNC. Como podemos ver, es importante considerar para la resolución de este caso, partir siempre de la conceptualización básica que tenemos de las sociedades en comandita simple. Del mismo hecho de tener dos tipos de socios, por ende vamos a tener dos tipos de aportes de capital, el comanditado y el comanditario.
Por tanto, la cuenta capital social tendrá dos cuentas auxiliares. Acá podemos observar el asiento de diario número 1 del libro diario, Caja Moneda Nacional, bolivianos 80.000, son los aportes en efectivo que han realizado los socios. Asimismo, Banco Moneda Nacional, el depósito que ha hecho el socio Gilbert Álvarez, ¿se acuerdan? El depósito directo en cuenta corriente a nombre de la empresa, 40.000 bolivianos, y el vehículo que ha aportado el socio Edson Centeno, que estaba valuado en 30.000. Todas esas cuentas son de activo, están registradas al debe contra la cuenta que constituye ser el capital social con el cual está partiendo la empresa. Capital social, los 150.000. Pero a su vez, partiendo de la conceptualización básica, ahí tenemos las cuentas auxiliares, capital comanditado o colectivo, 70.000, que corresponde al aporte del socio Hugo Suárez, 70.000, y el capital comanditario que tenemos en el parcial, 80.000, que corresponden a los aportes del socio Edson Centeno y Gilbert Álvarez. La glosa, ¿no? Registro por los aportes en dinero y en especie según testimonio de constitución número 069, quebrado 2019, otorgado por notario de fe pública. Entonces, tenemos resuelto el caso de la empresa Suárez, sociedad en comandita simple, respecto a lo que es su constitución como empresa societaria. Vamos a ver otro aspecto también mediante la práctica contable, que es la distribución y el registro de las utilidades en las sociedades en comandita simple. Para ello, también tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos la empresa en comandita cara conocida, sociedad en comandita simple. Dice que ha obtenido una utilidad neta de bolivianos 300.000 que se va a distribuir de la siguiente forma. Eso está establecido en el acta de constitución. Los socios lo establecen, ¿no? La forma de cómo se va a distribuir. Primero nos dice 10% para las reservas voluntarias. O sea, de la utilidad neta se deben separar aparte 10% por concepto de reservas voluntarias. Esto es independiente de lo que son la reserva legal, que establece la ley el 5% como mínimo. Aparte de eso, ¿no? Entonces tenemos que nosotros el 10% de reservas voluntarias separar de la utilidad neta. Después dice que existe una asignación de bolivianos 120.000 para el señor Arce. Está establecido en el acta de constitución o por los socios que se debe asignar bolivianos 120.000 al señor Arce por el mismo hecho de su calidad de socio colectivo o comanditado. El saldo de lo que queda de la diferencia deberá distribuirse de acuerdo al capital aportado. Dice. Los aportes de capital son los siguientes. El señor Arce aportó con bolivianos 500.000, el señor Quintana aportó con bolivianos 200.000 y el señor Romero aportó con bolivianos 300.000. Nos hace hincapié en un dato importante a considerar. En el punto 5 nos dice el señor Arce es socio colectivo y los señores Quintana y Romero son socios comanditarios. Este aspecto debemos considerar al momento de la resolución. ¿Y qué es lo que nos pide la práctica contable? Efectuar el registro contable correspondiente a su distribución de utilidades. Entonces, pasamos a la resolución del caso distribución de utilidades de una sociedad en comandita simple de la empresa cara conocida, sociedad en comandita simple. Para ello debemos tener en cuenta para la resolución el cálculo separado por ambos tipos de capital. No se olviden que tenemos dos tipos de capital, entonces tenemos que considerar los cálculos por separado, ¿dice, no? Y tomando en cuenta siempre todas las operaciones básicas de matemáticas, y para el análisis y determinación del porcentaje de capital vamos a utilizar el mecanismo de la regla de 3. Tenemos acá la resolución. La empresa cara conocida, sociedad en comandita simple. Cálculo de determinación de utilidades. Tenemos la utilidad de la gestión, los 300.000 que nos han señalado, ¿no? A esto, ¿qué nos dice el primer paso que debemos realizar? Restar la diferencia, el 10% por reservas voluntarias.
voluntarias que están efectuando los socios. Entonces calculamos 300.000 por el 10% nos va a dar los 30.000 que corresponden a las reservas voluntarias. Entonces 300.000 menos 30.000 vamos a tener la utilidad disponible para distribución. Esta es la que se va a distribuir entre los socios comanditados y comanditarios, ¿no? Que el monto es de 270.000 bolivianos. Acá está, 270.000. Y a esto lo primero que vamos a hacer es restar la asignación que se le hace al socio colectivo señor Arce. ¿Se acuerdan? Nos decía, señor Arce, ¿cuánto hay que asignarle? 120.000. Entonces, hacemos la diferencia, 270.000 menos 120.000, nos va a quedar 150.000. Esta es la utilidad a distribuir para los socios comanditarios, ¿no ven? Y los socios comanditarios, ¿quiénes son? El socio Quintana y el socio Romero. Pero ambos tienen diferente aportación de capital. El señor Quintana ha aportado 200.000 a la sociedad y el señor Romero 300.000. Entonces tenemos que saber cuánto significa estos montos en porcentajes de participación en el 100% del capital comanditario. Para ello vamos a efectuar una regla de 3 simple, donde decimos si 500 es el 100%, 200 ¿cuánto va a ser? De ahí nos sale que X es igual a 200.000 por el 100 por 100 dividido entre 500.000. Eso nos da la asignación de 40% de participación de las utilidades va a tener el señor Quintana. Vamos para el caso Romero, lo mismo, ¿no? La regla de 3 simple, si 500 es el 100%, 300 ¿cuánto va a ser? X. Entonces, separamos X, despejamos, X va a ser igual a 300.000 por 100 dividido entre 500.000. Lo cual nos arroja que la participación del capital del señor Romero dentro del capital comanditario es el 60%. Entonces, de manera sencilla, ahí ya podemos proceder al cálculo correspondiente. 150.000 por el 40%, al socio Quintana le va a corresponder 60.000 bolivianos de la utilidad correspondiente. Y lo propio el cálculo para el señor Romero. 150.000 por el 60% le va a corresponder 90.000 bolivianos. Los dos sumados son los 150.000 que estamos distribuyendo, ¿no? De lo que corresponde la utilidad a distribuir para los socios comanditarios. Ahora procedemos al registro contable, ¿no? Siempre la distribución de utilidades de la sociedad sin comandita simple debe considerar las condiciones del planteamiento del caso o del ejercicio, ¿no? Nos ha solicitado reservas voluntarias, vamos a registrar las reservas voluntarias y asimismo la distribución de utilidades de acuerdo al tipo de socio o a la calidad de los socios, ¿no? Asimismo, el procedimiento contable que es el devengamiento en cuentas de pasivo y su posterior pago de la distribución de utilidades. Tenemos el primer asiento de diario número 1. Entonces vamos a registrar las reservas voluntarias, que eran el 10% de la utilidad de la gestión. Acá está en la glosa especificando el porqué de este asiento. Entonces, como utilidad de la gestión es una cuenta de patrimonio, se registra al lado del haberes saldo acreedor, tenemos que disminuir, va a ir por ende al debe. Acá está, los 30.000, restando a esa utilidad de los 300.000. Acá, utilidad de la gestión al debe contra reservas voluntarias. Reservas voluntarias es una cuenta de patrimonio. Entonces, las cuentas de patrimonio hemos dicho que se registran al haber. Ahí está, al haber registrado. Entonces, vamos a tener consignado ahí las reservas voluntarias. El asiento de diario número 2. Tenemos utilidad de la gestión contra cuenta comanditado Arce, cuenta comanditario Quintana, cuenta comanditario Romero. Entonces, el saldo que nos quedaba de la utilidad de la gestión, que son los 270.000 bolivianos, lo vamos a distribuir ahora. Vamos a hacer mediante cuentas de pasivo transitorias para realizar después su posterior pago. Por eso que tenemos aquí, utilidad de la gestión, 270.000 al debe, disminuyendo, contra cuentas de pasivo. Al señor Arce le corresponde 120.000, al señor Quintana 60.000 y al señor Romero 90.000 por su calidad de socios. ¿No ve? Acá están, por su calidad. Cuenta comanditado Arce, cuenta comanditario Quintana y cuenta comanditario Romero. Entonces,
La glosa dirá el registro del devengado de la distribución de utilidades a los socios colectivos y comanditarios según lo dispuesto por acuerdo de socios. El asiento de diario número 3 señalará el pago, ¿no? Registro del pago de las utilidades mediante emisión de cheques de la cuenta corriente del banco. Nosotros hemos aprendido en contabilidad que todas las operaciones que realizan las empresas tienen que estar documentados. Entonces, esta distribución de utilidades la vamos a documentar mediante la emisión de cheques para que quede constancia del pago efectivo que se han hecho a los socios. Entonces, tenemos las cuentas transitorias de pasivo. Los pasivos, cuando aparecen, se registran al haber, y cuando disminuyen, se registran al debe. Acá está. Cuenta comanditado Arce, al debe 120.000. Cuenta comanditario Quintana, 60.000 al debe, y cuenta comanditario Romero, 90.000 al debe. Contra la salida, ¿no? Tenemos un activo que va a disminuir, Banco Moneda Nacional. Entonces, como va a disminuir, se va a ir al haber, los 270.000 que están saliendo para el pago efectivo de las utilidades a los socios. Como verán, no es complejo, y sobre todo con el material que tienen puedan de alguna manera comprender el movimiento básico contable de las sociedades en comandita simple. Acá culminamos esta primera parte y nos vemos en la próxima sesión.